A ver, Ahí estoy grabando, ahí estoy grabando. parala. Sí. Ah, Pero somos ahí muy voy. pocos todavía, ¿o no? Sí, hay pocos, pero ya los hago entrar, ¿eh? Espera, Ok. Sí, eso sí, no, pensé que éramos los que éramos. No, no, no. y si no, bueno, no sé la hora, ¿no? Y ya son las 7. Hola, buenas tardes. Bueno, siendo la hora convenida, les doy la bienvenida a todos de parte de la Asociación Civil Río Paraná. Para nosotros es un gran gusto que nos acompañen esta tarde y particularmente quiero agradecer la presencia del licenciado Agustín Echevarne. Agustín es economista, es director general de la Fundación Libertad y Progreso y hace un tiempo se ha lanzado, digamos, ha lanzado su carrera política. Agustín hoy nos va a hablar de economía, imagino, con el título. Y la charla el título de la charla es Fabricantes de Miseria versus Creadores de Riqueza. Realmente es un título, una mezcla, es bastante inquietante, digamos, ¿no? El título. Pero bueno, vamos a escuchar ahora a Agustín. Agustín, buenas tardes. Un gran gusto que puedas acompañarnos. Buenas tardes, un placer. Bueno, muchas gracias a todos los que están aquí, que a los que me invitaron y a la Fundación. Tito, la verdad es un placer lo que están trabajando y sé que vienen creciendo, está muy bueno. Y estamos siempre en el tema de la batalla cultural, ¿no? Sí, la idea mía era hablar hoy un poco de la pobreza, la miseria y la riqueza, que son conceptos que los tres son diferentes, ¿no? Y porque uno cuando recorría la Argentina hace años atrás, o incluso América Latina y demás, uno muchas veces encontraba pobreza, pero dentro de la pobreza encontraba mucho respeto, encontraba a veces muchas personas que no eran de ninguna manera miserables, que es una cosa completamente distinta, ¿no? Había dignidad en la pobreza, y había, había educación, había una cantidad de cosas que lamentablemente creo que se han perdido en alguna medida, no digo en todas las medidas, sino en todas partes, pero en alguna medida se ha perdido y la sociedad se ha tornado mucho más violenta, ¿no? Y mucho menos cordial de como era antes. Pero también quería hablar un poco de qué es la pobreza. Entonces, por ejemplo, una pregunta que podemos hacer, y si quieren la pueden escribir en el chat, todo lo que quieran, que me digan qué es lo que produce pobreza. Me interesaría si se animan a escribir en el chat qué creen ustedes que produce la pobreza. O sea, cuáles son las causas de la pobreza. Y si van poniendo, las vamos mirando entre todos, podemos ir mirando allí. Ahí pusieron la corrupción, por ejemplo, ¿no? Que claramente la corrupción es uno de los problemas grandes que tenemos. Las crisis económicas, totalmente, las crisis económicas son otro de los problemas recurrentes que tiene Argentina, pero que además de ser recurrentes, no son necesarias. O sea, sí puede haber recesiones, pero no permanentemente crisis, que son cosas diferentes. Una recesión es normal en una economía. Las crisis es algo diferente. Son, por ejemplo, cuando el Estado no puede pagar la deuda. Entonces tenemos una crisis de deuda. Bueno, la política, la ignorancia, la educación. Muy bien, gracias por escribirme. Ahora, les digo lo que yo creo. La pobreza no tiene causas. La pobreza es incausada. La pobreza es lo normal. La pobreza es lo que hubo siempre. Durante millones de años, el hombre es pobre. Nacemos desnudos, nacemos con frío, tenemos que procurarnos el alimento y vestirnos con enorme trabajo. Y nos costaba muchísimo. Y nos costó millones de años salir de la pobreza. Entonces, la pregunta que hay que hacerse no es justamente cuál es la causa de la pobreza,
Y esa es la gran maravilla de lo que escribió Adam Smith en su libro, que es ¿cuál es una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones? Entonces la pregunta es ¿cuál es lo que causa la riqueza? Porque la única forma de salir de la pobreza es crear riqueza. Y eso a veces se lo olvidan muchas personas. Y eso confunde mucho la situación. Creer que partís de un nivel de riqueza determinado, entonces, si lo pensás de esa manera, tal vez lo único que necesitas es cómo se reparte. Y si se reparte bien, entonces no hay pobreza. En cambio, si comprendemos que la pobreza es lo natural, y que la riqueza hay que crearla, entonces tenés un énfasis, por ejemplo, en el aumento de la productividad. La única manera que un país salga de la pobreza es aumentando su productividad. Es decir, que por la misma hora de trabajo de las personas, produzcas mucho más bienes y servicios. Es decir, una persona con una hoz y tiene que salir a cosechar, con esa hoz trabaja 14 horas, se rompe la espalda, y cuando llega a su casa a la noche, lo que cosechó es muy poquito. Esa misma persona, le pones una cosechadora John Deere de última generación, con satélite, con GPS, además con hermética para que no se arruine sus pulmones con el polvillo, que encima tiene música y tiene aire acondicionado y tiene radio y puede encima con el WhatsApp estar hablando con su mujer que le están dando indicaciones para cuando vuelva a su casa. Es decir, la cantidad de cosas que puede estar haciendo, y mientras tanto, prácticamente sola la cosechadora cosecha. Y de hecho, dentro de muy poco, no necesitamos esa persona y va a ser un robot. Es decir, va a cosechar sola la cosecha. Y encima, adquiriendo información de cada uno de los metros cuadrados de la hectárea que está cosechando, de las hectáreas del campo que está cosechando, para saber dónde vas a necesitar poner, a qué distancia las semillas, cuando estés sembrando, o sea, incorporás información metro por metro, cuánto vas a poner de fertilizante en cada sector del campo, porque en función de la cosecha anterior, ya vas planificando la siembra futura. La cantidad de cosas que estás haciendo, eso es aumentar la productividad. Entonces, lógicamente, al que cosechaba con la hoz, mucho no le podías pagar. Y en cambio, el que cosecha con esta cosechadora fenomenal, que además maneja una máquina que por ahí cuesta $300.000 y que si la llega a romper te cuesta un montón, o sea que necesitas una persona que la sepa manejar bien, que esté más instruido, que incluso tenga la capacidad de hacer pequeños arreglos en el campo sin tener que parar la cosecha e irse a no sé dónde, que haga, es decir, que la maneje con cuidado y demás, le podés pagar y le tenés que pagar mucho más. Y le podés pagar mucho más, y encima el productor o el dueño de la máquina gana un montón de dinero. Es decir, que es un ganar-ganar. Eso es la fórmula mágica que descubrió Adam Smith de cómo se multiplica la riqueza, que es la productividad. Y él hablaba de la división del trabajo, ¿no? Y da el ejemplo básico de los alfileres, que si lo hubiera comprendido Marx, nos hubiéramos ahorrado muchos problemas. Porque ahí se da cuenta Adam Smith que simplemente a veces por una persona que se pone a pensar y cambia los procesos, cambia los procedimientos, o inventa un producto nuevo, y lo demás, aumenta enormemente la productividad. Entonces, la hora del trabajo del obrero se multiplica en su capacidad de creación de riqueza. Y no es que el capitalista le está sacando la plusvalía, como creyó ver Marx, porque tomó de Adam Smith una idea que lamentablemente era una idea errónea, que era la idea del valor trabajo. Y sobre todo la desarrolla después David Ricardo, y de ahí la toma Marx. Y entonces empieza a hablar a creer que todo lo que crea valor es el trabajo. Y si el trabajo es lo que crea valor, y si el capitalista se llevaba una parte de ese trabajo, le estaba sacando un plusvalor. Y tal vez nunca comprendió lo que significó, y me parece lo mismo pasa con los keynesianos y los marxistas en general, no comprenden lo que es la innovación, el cambio, lo que creas en la mente. Lo que realmente te hace salir de la pobreza son las creaciones mentales, es la capacidad de multiplicar las ideas. Y esas ideas son las que después se transforman en innovación concreta, o en inventos concretos, o en procesos que te permiten multiplicar la productividad con menor esfuerzo. Entonces, la idea es ir liberando el esfuerzo de la gente teniendo mayor cantidad de productos. Y esto es lo que se logra
en algunos países. Y entonces Adam Smith empieza a decir, bueno, ¿dónde? ¿Por qué? ¿Por qué acá en Inglaterra? Porque él ya observaba en Inglaterra, en 1776, cuando escribe La riqueza de las naciones, que había una explosión de riqueza. Cuando lo observa Marx, por ejemplo, en el Manifiesto Comunista, en 1848, también ya tenía 50 años más o 60 años más de una fuerte explosión de riqueza. Tan es así que en el Manifiesto Comunista Marx dice, los burgueses ingleses en una generación crearon más bienes y servicios que todas las demás generaciones anteriores. Así que ellos comprendían que el punto estaba en la generación de la riqueza, y se admiraban, y Marx era un progresista, un hombre que veía y admiraba el progreso, solo que creyó ver un sistema de explotación. Y ahí viene el problema, porque como hay mucha gente que cree ver en este sistema maravilloso de multiplicación de la riqueza, un sistema de explotación, encuentran entonces un mecanismo para introducir la violencia, para introducir el conflicto. Fíjense que el liberalismo, todo lo que habían hecho los liberales, era un sistema que permitía justamente la explosión de esa riqueza, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran las bases de la explosión de la riqueza? Básicamente eran las ideas de la libertad, es decir, eran las ideas que permitían las instituciones, que permitían que las personas sean dueños de su mente, de su cuerpo, y por lo tanto del fruto de su trabajo. Y si sos dueño del fruto de tu trabajo, ese es el derecho de propiedad. Y entonces eso es lo que también explica Adam Smith, eso es lo que cada uno, buscando su propio interés, termina beneficiando al resto. Entonces, si vos querés beneficiarte en una economía libre, donde el Estado no es el que te da los privilegios, sino que todos somos iguales ante la ley, y se respetan los derechos de propiedad de todo el mundo, para ganar dinero tenés que llevar al mercado, que no es un dios, sino que simplemente es el lugar donde nos reunimos todos, donde cada uno lleva algo, y tenés que llevar algo si querés obtener algo a cambio. Así que la única forma de beneficiarte es ofrecer algo interesante. Y por lo tanto tenés que ofrecer un bien o un servicio de mejor calidad y menor costo que los demás. Y entonces te lo van a comprar. Ahora, si vos lográs producir eso de tal manera que tenés una enorme cantidad de cosas para ofrecer, entonces te van a retribuir con una enorme cantidad de dinero y ahí te beneficiás. Pero quiere decir que para ser millonario Bill Gates, lo que tiene que hacer es entregar una cantidad de servicios a 1.000 millones de personas en el mundo. O Apple, por ejemplo, subió hoy un 10% en la bolsa. 10% de Apple en la bolsa, para que se den una idea, equivale al 50% del PBI argentino de un año. ¿Sí? Eso es lo que subió hoy en un día Apple. Digo, para tener una idea de lo que significa el aumento de productividad y los bienes que están entregando ese tipo de empresas a todo el mundo, ¿no? Los que permitieron WhatsApp, Netflix, todas estas empresas que generan una riqueza descomunal. Empresas que no existían hace poco tiempo atrás. Netflix no existía hace 20 años, ¿no? Y si miramos, Apple sí un poco más de tiempo, y Microsoft también, pero si mirás Google, hace 20 años no existía. No tenés WhatsApp, mucho menos, ¿no? La verdad, se vendió hace un tiempo y demás, pero la verdad es que lleva muy poco tiempo en el mercado y creó miles de millones de dólares. Entonces, tenemos una capacidad de generar riqueza basada en la innovación, y la innovación basada en un sistema de ideas que lo que hacen es resguardar los derechos de las personas. Entonces, y ahí viene todo el esquema del liberalismo. Primero, reconocer que cada persona tiene derechos individuales, por sí mismos, no por un colectivo, no porque sos aborigen, o porque sos español, o porque sos no sé qué, porque sos un ser humano. Y entonces se dicta la abolición de las prerrogativas de sangre, se dicta la abolición de la esclavitud. Todos son logros liberales. O sea que todos nuestros héroes de la Revolución de 1810 eran todos liberales, estaban luchando por esas ideas, igual que en Estados Unidos, igual que en Inglaterra, igual que William Wilberforce o los demás, con sus contradicciones, con sus matices, con Jefferson, que después alguien va a decir, pero Jefferson tenía un esclavo, todo lo que quieran, pero estaban avanzando en esas ideas. Y en el caso de la Argentina, las tomaron de una manera muy, muy importante y rápida y progresista, y fuimos el cuarto país del mundo en abolir la esclavitud.
a través de la ley de vientres. Ustedes recuerdan la Asamblea del año 13, ¿no? La Asamblea del año 13, la abolición la ley de vientres, que cada persona que tocaba la tierra argentina se transformaba en libre, y si nacía en Argentina se transformaba en libre. Y los pocos esclavos que iban quedando terminaron siendo libres después con la Constitución del 53. Entonces ahí se elimina la esclavitud. Piensen ustedes que en Estados Unidos, todavía en 1860, recién ahí está la Guerra de Secesión, que duró 4 años y fue cruenta, ¿no? Murieron como 500.000 hombres de aquella época, o sea, en proporción de la población es mucho más que ahora, ¿no? Y con lo cual, fíjense que Argentina estaba con esas ideas, nuestros héroes eran liberales, tenías, por ejemplo, desde Saavedra, que era un lector de Locke, o sea, tenías las ideas de la escuela de Escocia, de Locke, Hume, Adam Smith. Belgrano era un lector de Adam Smith, y quería introducir esas ideas. Belgrano era un traductor de Quesnay, que era el fisiócrata francés. Ustedes saben que Belgrano fue uno de nuestros héroes más brillantes que tuvimos, que obviamente no era un militar como San Martín, sino que era un hombre de letras, era un abogado, un hombre de letras, hijo de una familia muy rica de Buenos Aires, fue a estudiar a España, en Salamanca, llegó a tener, creo que fue el segundo mejor promedio de 500 años de la universidad, o algo por el estilo. Entonces le permitieron ver los libros prohibidos. Y los libros prohibidos son los que tenían todas estas ideas. Entonces empezó a leer a Montesquieu, y veía, por ejemplo, la división de poderes, empezaba todo ese tema de la república. Después alguno va a decir, bueno, pero era monárquico. Bueno, estaban pensando en monarquías constitucionales, hay que ubicarse también en la época, ¿no? Qué es lo que estaban buscando y cuáles eran las maneras de mantener la posibilidad de ser libres, porque de eso se trataba, era una lucha por la libertad. Y después la generación del 37, bueno, todos los que estaban primero en la de 1810, los que se encontraban en la jabonería de Vieites, eran todos liberales, con sus matices, con sus discusiones. Los morenistas, los saavedristas, pero estaba Castelli, Moreno, estaba por supuesto Vieites, Belgrano, se reunían allí, complotaban para buscar la libertad. Y después la generación del 37, ¿no? Con Alberdi, Sarmiento, Mármol, Echeverría, Cané, que grandes además escritores, que fomentaban todas estas ideas y que soñaron un país libre. Crearon un país, lo pensaron y lo soñaron. Y a partir de ahí sale hacia adelante la Argentina. Pero lo fascinante es que funciona. En cada lugar del mundo donde se establecen estas ideas, donde se construyen constituciones, la idea de las constituciones es el límite al gobierno. Alberdi dice, hay que limitar el gobierno para poder ser libres. Dice, la libertad no parte del sablazo, sino que es el parto lento de la civilización. Es decir, está diciendo, no alcanza con el sable de San Martín y ser independientes de España, sino que tenemos que ser independientes de nuestros propios gobiernos. Es decir, te tenés que basar en la ley para ser libres, pero por lo tanto la ley tiene que ser una ley con un único fin. Todo el sistema, el único fin que tiene es que seamos libres. Es decir, que solamente una ley es justa si te asegura y garantiza las libertades individuales. Es decir, que uno tiene derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, y decidir hacer con su vida lo que sea, decir que cada uno es capitán de su propio destino. Es importante comprender estos temas, porque luego se desvirtuó completamente lo que hicimos. Ahora, funcionó en Inglaterra, funcionó en Argentina, funcionó de una manera espectacular, tan es así que de 1810 hasta 1910, los primeros 100 años, Argentina creció más rápido que cualquier otro país del mundo, de todo el mundo. Nadie creció más rápido. Cuando hicimos la Constitución del 53, los siguientes 70 años, nosotros copiamos, Alberdi copió la Constitución del 53, en las bases, en realidad, de la Constitución de California. California había dictado su Constitución en 1849. Fíjense que sin Internet, sin todas estas cosas, estaban muy al tanto de lo que estaba pasando, tomó la última Constitución y dijo, esta es la mejor de todas. Había ya revisado todas las de América Latina y dijo, todas estas están calculadas para su fracaso, para el fracaso de todos esos países, y todos fracasaron. Y después mostró la de Suiza que andaba muy bien, y demás, pero dijo, la mejor de todas es esta, la de Estados Unidos, era de California, la última, la de 1849, y la adaptó para resolver el problema de unitarios y federales. Los siguientes 70 años, fíjense
que viene la explosión, por ejemplo, del oro en California, ¿no? Y la riqueza, se empiezan a encontrar riquezas y se multiplican las riquezas. Ahora, los españoles fueron a California, tuvieron 300 años buscando oro y nunca lo encontraron. Hasta que le diste la propiedad al que lo encontraba. Entonces la propiedad del subsuelo pasaba a ser del que estaba arriba, ya no era la propiedad del rey, sino era del que buscaba el oro. Y entonces se empezaron a encontrar, y por eso se multiplica la riqueza. Con lo cual el éxito es notable. Lo más interesante, que además desbarata muchas ideas, es que todo esto lo hicimos con el comercio libre con Inglaterra. Y buscamos el comercio con Inglaterra para poder expandir de alguna manera toda nuestra riqueza. Y funciona. Cuando empezamos todo este episodio, Argentina, María, por favor, que estoy en un Zoom, disculpen, y me perdí. Bueno, entonces estábamos en ese momento, cuando empezamos el comercio de Inglaterra, cuando hacemos la revolución, el PBI en Argentina era poco más de 1/3 del PBI que tenía Inglaterra. 100 años después los habíamos alcanzado. Entonces fíjense que las ideas de Previs, por ejemplo, que definieron todas una cantidad de normas en toda América Latina, una influencia enorme en la CEPAL, en toda América Latina, la idea de encerrarnos en nosotros mismos y sustituir las importaciones, se basó sobre un hecho falso. Previs creía que el comercio hacía que un país central explotaba a los países periféricos, o sea, Inglaterra explotaría a la Argentina a través del comercio. Y pasa exactamente lo contrario. Los países periféricos explotamos a los países centrales a través del comercio. ¿Qué significa que los explotamos? Que nos beneficiamos más que ellos. Si ellos vienen y te compran soja y carne, y a cambio de eso te dan tecnología, te dan cosechadoras, te dan máquinas que te multiplican la productividad, ¿quién se beneficia más? Obviamente nosotros. Y luego eso lo dice la teoría, y te lo demuestra la práctica. Cada vez que un país pobre empieza a comerciar libremente con un país rico, el que más se beneficia es el país pobre. Si tenés las instituciones adecuadas de la libertad, ¿no? Donde asegurar los derechos de las personas. Argentina creció muy rápido hasta 1910. Otra falsedad es que era un modelo agroexportador. Fíjense que esto tampoco es cierto. Esta es una forma de que inventaron los economistas para decir que ese modelo era un modelo que solo desarrollaba para un sector y que además era poca gente, y eran unas 100 familias que se enriquecían y todo el resto de la gente estaba pésimo. Mentira. Totalmente, es completamente falso. Primero porque no era un modelo agroexportador. Era un modelo que Alberdi lo define como el que está puesto en la Constitución, dice Alberdi, tiene un libro de 1854, que es el Sistema Económico y Rentístico, donde explica que la Constitución, y no se equivoquen, porque les dice a los mismos que los votaron, entiendan lo que votaron, la Constitución incluye un sistema económico y rentístico para la Confederación Argentina, ese es el título del libro, ¿no? Y ese sistema económico y rentístico es el de la escuela escocesa industrialista de Adam Smith. Entonces es un sistema industrialista basado en la libertad, y la libertad te va a generar la explosión de riqueza a través de la industrialización, porque es la explosión de las innovaciones. Y entonces cuando eso se aplica a un país como la Argentina, con enormes extensiones de tierra, y en un momento donde obviamente introducimos las innovaciones, el ferrocarril que te multiplicaba la cantidad de hectáreas útiles, era como tirar ríos nuevos de acero por todo el país, y entonces transportabas por esos nuevos ríos con un costo bajísimo, y multiplicabas las hectáreas útiles, y eso aumentó el potencial agrícola argentino de manera exponencial. Entonces dirás, bueno, lógicamente Argentina iba a ser un país agropecuario. Pero tampoco. Argentina se transformó en un país industrial. Y Argentina ya era un país industrial mucho antes que Perón. Para 1922, la industria argentina ya había superado al agro. Entonces el agro tenía un porcentaje del PBI que cada vez era más pequeño en términos del PBI, porque crecía el transporte con los ferrocarriles, 47.000 kilómetros de ferrocarriles. El gobierno anterior creía que tenía un plan maravilloso que solamente lograba mantener 20.000 kilómetros, ¿no? Y estos habían construido 47.000 kilómetros con la tecnología de aquella época. Así que imagínense lo que era el tamaño del crecimiento de la capacidad de transporte.
Súmele luego la construcción, se construían ciudades, venían los inmigrantes, empezamos a traer una cantidad enorme de inmigrantes, entonces la construcción era un boom espectacular, el comercio, todo lo que venía creciendo, y bueno, y la industria. Y la industria, además, era una industria que producía productos manufactureros para abastecer el 71% de todo lo que se consumían en Argentina como productos manufactureros, y además exportaba. Era una industria que exportaba un 20%. Antes de Perón, para 1943, ya la industria estaba exportando un 20% y no exportaba a Bolivia, Paraguay, no, exportaba a Estados Unidos, Alemania, Europa. ¿Sí? Entonces estábamos integrados al mundo. ¿No? Por supuesto con un montón de matices, alguno dirá, bueno, pero había protecciones, sí, habrían puesto alguna protección a la industria textil. De hecho, empezamos a tener una industria sombrerera importante. En esa época, recuerden, los sombreros eran una pieza muy importante de la vestimenta para todo el mundo, y Argentina empezó a ser un gran exportador de sombreros. Y para la década del 40 exportábamos carteras de cuero producidas acá, no en Italia. Ahora exportamos el cuero y traemos la cartera. No, producíamos acá las carteras y las exportábamos al mercado americano, que era el más competitivo del mundo. Y veníamos creciendo muy rápidamente en la penetración del mercado americano. Entonces, había una industria interesante, diversificada. Por supuesto faltaban cosas, no teníamos fábrica de autos, nos faltaba la siderurgia más importante. Faltaban cosas desde ya, estábamos integrados al mundo, importábamos algunas cosas, exportábamos otras, pero funcionaba. Ahora, nos perdimos la clave, porque la clave es la libertad. Y eso fue lo que perdimos, y los segundos 100 años, desde 1910 hasta el 2010, la Argentina creció menos que cualquier otro país del mundo. O sea, fuimos extraordinarios los primeros 100 años, y fuimos extraordinarios los segundos 100 años. Crecimos menos que cualquier otro país del mundo. Y entonces, ¿quiénes nos empezaron a pasar? Todos los países que aceptaron el sistema o implementaron el sistema de la libertad. Entonces nos pasaron el trapo países que eran mucho más pobres que la Argentina. Nos empezó a pasar, por ejemplo, los países donde invadió Estados Unidos después de la guerra, termina la Segunda Guerra, Estados Unidos invade Japón, Alemania e Italia, Japón pasa a ser la segunda potencia del mundo, Japón, que era 3 veces más pobre que la Argentina, ahora es 4 o 5 veces más rica que la Argentina. Alemania pasa a ser la tercera potencia del mundo, e Italia, que era pobrísima. Italia era re pobre. En Argentina, con lo que ganaba hace un mes, le mandaban la plata a sus familias, y su familia vivía en un año con la plata de un salario de un mes en Argentina. Entonces, la moneda argentina era fuerte. Bueno, ese país, que era mucho más pobre que Argentina, con la nueva constitución que se implementó después de la invasión de Estados Unidos, se hizo rico. Y ahora con 1000 problemas, porque Italia tiene un montón de problemas, envejecimiento de la población, los políticos son un desastre y demás, pero, sin embargo, es 3 o 4 veces más rica que Argentina. Es decir, que nos pasó el trapo. Por supuesto, nos pasaron después el trapo todos los países del sudeste asiático. Eran países que no eran 3 veces más pobres que Argentina, eran 10 veces más pobres que Argentina. Y nos pasa el trapo Hong Kong, Sur Corea, Taiwán, Singapur, nos pasan el trapo. Nos pasan el trapo los países pobres de Europa. Por ejemplo, Irlanda, en la década del 80, que ya nos alcanza en la década del 80, hoy es 4 veces más rica que Argentina. Italia, que además era católica, porque hay algunos sociólogos que dicen que el problema es la religión, o que el problema es la raza, o que el problema son las culturas. Fíjense que yo les estoy dando ejemplos de distintas culturas, de distintas, bueno, yo no creo en el concepto de razas, creo que es un concepto del pasado, pero digamos, de distintas etnias y religiones y demás, y nos pasan el trapo. Entonces, Polonia, cuando se cae el muro de Berlín, los países que están del otro lado del muro de Berlín, que descubrimos que Alemania Oriental, comparado con Alemania Occidental, son la misma gente, los mismos alemanes, la misma ciudad de Berlín, cortada al medio, y simplemente cambias el sistema, y unos son ricos y los otros son mucho menos ricos, que eran los alemanes orientales. Bueno, los polacos eran los pobres del sistema, eran mucho más pobres que Argentina. Bueno, hoy nos pasaron el trapo. Los países que hicieron shocks, cambios estructurales de shock, de las 15 repúblicas socialistas soviéticas que estaban del otro lado del muro de Berlín,
las 5 que hicieron los programas de shocks nos pasaron el trapo rápido, muy rápido. Eso es otra cosa interesante. Los cambios son rápidos, son pocas décadas. Y ahí estaban Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, la República Checa. Nos pasan el trapo. Entonces hay que entender cuál es la clave del éxito, que es la libertad. Es la implementación de las ideas de la libertad. ¿Y por qué a Argentina le fue tan mal? Porque nos olvidamos de ese simple hecho. Para 1907, 1908, cuando hacían la reforma educativa, eliminamos la idea de que la soberanía estaba en cada individuo. O sea, cada persona era soberano. Había que educar al soberano, pero el soberano era cada individuo. Entonces la idea era que cada uno era libre y responsable de su vida. Cuando eliminamos eso y pasamos a poner la soberanía nacional, se tachó en todos lados el individuo y en todos lados se empezó a hablar de la nación, empezó el nacionalismo. Nacionalismo de izquierda y nacionalismo de derecha. Cualquiera de los dos es lo mismo. Porque finalmente es el colectivismo, es creer que la nación es superior al individuo. Cuando toda la lucha de los liberales era decir, el individuo es el que es soberano. Y lo que hay que hacer es defenderse de los estados. Y el Estado lo que tiene que hacer es asegurarte y defenderte y brindarte seguridad y garantizarte las libertades individuales, la seguridad individual y la vida, la libertad y la propiedad. Entonces, ese era el esquema que todos estábamos aspirando. Cuando empezaron a hablar del otro, empiezan a nacer las ideas de los militarismos, por ejemplo, ¿no? Empieza el golpe de Estado en 1930. Pero para hacer el golpe de Estado en 1930, tuviste que cambiar el sistema educativo 20 años antes. Si no, no lo hubieras podido hacer. Si era absurdo. Era absurdo que la Corte Suprema de Justicia, que lamentablemente en Argentina es gran responsable de nuestro fracaso, dicte esa doctrina de facto, que viene del año 27, de 1927, ¿no? Que dice como en el año 27 hay un fallo de la Corte que habían determinado que había impuestos inconstitucionales, que los había puesto Carlos Pellegrini en 1890. Pero como habían pasado tantos años, obviamente con esos impuestos inconstitucionales había crecido la recaudación y por lo tanto había crecido el gasto público. Entonces la Corte dice, bueno, como creció tanto el gasto público, hoy no podemos abandonar lo que estamos haciendo, y entonces dice hay que aceptar esos impuestos aunque son inconstitucionales. Nunca se votó, y la Corte Suprema dijo, bueno, los aceptamos igual. Y eso se llamó doctrina de facto, de hecho. O sea que de hecho aceptamos los impuestos aunque eran inconstitucionales. O sea que ahí perdimos la batalla. Igual que el fallo del Corano de 1922, o sea, veníamos perdiendo la batalla intelectual a nivel de la justicia. Después la terminamos de perder en 1930, cuando entra el partido militar y toma el poder. Y el partido militar vuelve a tomar el poder en 1943. Y desde el poder, el partido militar se constituye en partido, y se llama Partido Justicialista. Y ponen de presidente al presidente General Perón. O sea, los militares lo ponen a Perón de presidente y constituyen un partido con apoyo de la Iglesia Católica, de los militares, y bueno, luego crean los sindicatos desde arriba, la manera fascista corporativa de Mussolini, y ahí entonces tenemos ese triple engendro que empieza a gobernar la Argentina. Luego los militares saldrán de esa película y van a entrar en cambio los empresarios. Entonces ahí tenemos un trípode que van a ser los políticos, los empresarios y los sindicalistas. Y eso son los verdaderos factores de poder de la Argentina, y la Iglesia, que con sus más y sus menos, a veces entra, a veces no, y antes era más de derecha y ahora más de izquierda, pero siempre está también metido ahí. Y esos son los factores de poder que han ido destruyendo a la Argentina, porque se transformaron en una sociedad extractiva, donde utilizamos al Estado para extraer la riqueza del país, y entonces la gente se hace rica a través del Estado, en lugar de hacerse rica a través del mercado. Y esa es toda la diferencia. Y cuando hacemos eso, y para entrar en las preguntas y respuestas, voy a acelerar un poquito, porque si no veo que se me está corriendo el tiempo, pero me parece que es importante comprender que este nuevo sistema corporativo, donde el peronismo no es el origen del problema, sino que es anterior al peronismo, si quieren el peronismo anterior a Perón, porque estamos diciendo que esto empezó mucho antes.
y que empieza el avance del Estado sobre las familias, y que además empieza a haber una especie de religión estatal, donde se cree que el Estado es la solución de todos los problemas, cosa que antes a nadie se le hubiera ocurrido semejante disparate. Pero cuando empiezan a creer que el Estado es el que tiene que solucionar todos los problemas, se va gigantando la presencia del Estado en todo, en las familias. Empiezan a tomar el rol para cuidar a los viejos y ponen la jubilación obligatoria. Sacan libertades con un supuesto beneficio, ¿no? En realidad todos sabemos que si les exprimimos la palabra obligatoria, nadie más hace un aporte a la jubilación, porque sabés que te van a robar. Todos sabemos que nos roban la jubilación, y lo seguimos haciendo porque te lo hacen forzoso, con una pistola en la cabeza, entonces te sacan el aporte jubilatorio, que si no, no lo harías. Y por supuesto la empresa tampoco pagaría, porque en el fondo siempre lo paga el asalariado, más allá de si sale del bolsillo de la empresa o del asalariado, siempre lo termina pagando el asalariado porque se reduce su salario, lógicamente, ¿no? Entonces, pero fíjense que son todos temas de avances del Estado sobre las familias, y las familias se van haciendo cada vez más desarticuladas, porque las personas pueden vivir individualmente porque son sostenidas por el Estado. Y ahí viene un problema que es el más grave de todos, porque con este nuevo sistema se empieza culpando al campo, ¿no? Porque se habla de la oligarquía vacuna y qué sé yo, se pone el sistema de sustitución de importaciones, que es poner aranceles para tener empresarios ricos, ¿no? Porque no compiten, ahora dando servicios y bienes de peor calidad que si tuvieran que competir, por ejemplo, con China. O sea, si vos tenés que competir con China, tenés que tener mejores productos y más baratos que los chinos. Entonces imagínense que el salario, cuando tenés una economía abierta y competitiva, vale mucho más. Si tenés que pagar mucho más caro todo lo que consumís, entonces tu salario real vale menos. Pero ese proteccionismo generó una burguesía de empresarios protegidos por el poder, que por supuesto se llevan muy bien con los sindicalistas, que siempre acuerdan, porque los sindicalistas también viven del poder. Y después ese partido militar les regala a los sindicalistas, por ejemplo, las obras sociales, ¿no? La salud, con lo cual se llenan los bolsillos y se hacen todos ricos, pero siempre como economía extractiva. Y yo quería llegar al peor de todos los asuntos. Y el peor de todos los asuntos es el clientelismo. Porque entonces les sacan, con la excusa de que son oligarcas y demás, les sacan la plata al campo, le ponen impuestos absolutamente excesivos, a la renta agropecuaria se le saca más del 80%, en algunos casos llegan al 100%, y una vez que llegás ahí, ¿qué hacen con ese dinero? Primero desalientan a toda la producción agropecuaria, que es inmensa en todas las provincias. Tenemos sector agropecuario. Por supuesto, hablamos de la pampa húmeda, en Santa Fe, de la soja, todo lo que quieran, pero tenés la forestación, tenés todo lo que es el campo en sentido amplio, desde lo que producen vino hasta los que producen miel de abejas o lo que fuere. Bueno, le sacan una renta extraordinaria desde el Estado, y esa gente no es la más afectada. No son los que peor están. Los que peor están son los que reciben ese dinero. Y ahí viene el problema más grave de todo, y ahí hablamos de la miseria. Porque las personas que les regalan la plata y que empiezan a vivir de planes sociales, y durante décadas viven de planes sociales, se transforman en miserables, porque pierden la autoestima, pierden las ganas de progresar, pierden la posibilidad de progresar, les roban la posibilidad de progresar. Diciéndoles que les están regalando algo, le están quitando lo más importante, que es la dignidad, y saber que pueden salir por sí mismos, y que no tienen que estar mendigando permanentemente. Una de las cosas más patéticas que vi en la campaña presidencial, la última, era una señora que se le colgaba del cuello a Alberto Fernández y le decía, no te olvides de nosotros. O sea, eso es todo lo contrario de lo que era la Argentina. La Argentina era un pueblo de hombres y mujeres libres, dignas. O sea, una persona libre es la que se basta a sí misma. Si estás dependiendo de que se acuerde de vos el mandamás de turno, has perdido toda la dignidad, has perdido tu autoestima, has perdido tus ganas de progresar. Es decir, lo que le ofrece el peronismo al pueblo argentino es miseria.
le ofrece vivir como miserables, como mendigos. O sea, que lo que tienen que hacer es ir a tirar piedras a la Plaza de Mayo para pedir una migaja más, en lugar de la libertad, que era lo que le ofrecían nuestros héroes. ¿Qué le ofrecíamos a los italianos que venían a la Argentina? Libertad, punto. Lo mismo que le ofrece la estatua maravillosa que le regalaron los franceses a Nueva York, la Estatua de la Libertad, que en su pedestal dice a todas las personas desamparadas del mundo, a los perseguidos por las religiones, a todas esas personas les ofrezco mi lámpara, la luz de la libertad. Eso era lo que ofrecía Argentina, era una tierra de libertad. Y eso te permitía salir de la pobreza. Y Argentina era una máquina de sacar gente de la pobreza. Ahora es una máquina de producir pobres. Porque si bien la pobreza es lo natural, una vez que saliste de la pobreza, que tenés esa máquina fenomenal de crear riqueza y de sacar gente de la pobreza y de la ignorancia, porque recuerden que lo que ellos llaman oligarcas eran todas personas que trabajaban por la gente y que querían arrancarlos de la ignorancia, y por eso tuvimos ese maravilloso sistema educativo que sacó un montón de gente de la ignorancia, y según Vargas Llosa fue el primero del mundo. No sé si es una exageración de Vargas Llosa, pero viene bien al caso. Si no era el primero del mundo, era uno de los primeros del mundo en el combate contra la ignorancia. Entonces tuvimos un sistema que funcionó espectacular, lo destruimos porque despreciamos la esencia, y la esencia del sistema es la libertad, y la cantamos en el himno nacional, libertad, 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 la tenemos como lema en nuestra moneda nacional, unión y libertad, porque la única forma de estar unidos es la libertad. Porque si pasamos a la justicia social, que es lo que tenemos hoy, estamos en el conflicto permanente, porque le sacás a uno para darle al otro. Entonces, ¿cuánto me sacás y por qué? ¿Y a quién le das y por qué? Entonces es un conflicto permanente, mientras que la libertad es asegurar la justicia, de que cada uno tiene lo suyo, y no la justicia social, que es lo contrario, es robarle a uno para darle a otro. Era lo que antes se llamaba robar, que ahora le pusieron el nombre justicia social, pero era lo que produjo a alguien, sacárselo para dárselo al que no produjo nada. Eso es absurdo. Si lo hace una persona de motu propio, es solidaridad, y ahora lo hemos visto mucho en esta cuarentena. Hay mucha gente que ayuda a otros que se han quedado sin ingresos, pero lo hace con tu billetera, está magnífico. Eso es caridad, eso es incluso caridad cristiana, podríamos decir. Pero lo otro no, porque lo que hacen cuando hablan de solidaridad estatal es poner la pistola en la cabeza de una persona, sacarle lo que produjo para darle al que no produjo, y de paso el político se lleva una parte. Bueno, si les parece, dejamos acá y en las preguntas podemos elaborar cómo salimos de todo esto. Bueno. Juan ahí levanta la mano, pero perdón, Juan, tengo una previa. Néstor pregunta esto, Agustín. Dice, el ser humano ha venido mejorando las herramientas para producir más y mejor, pero ese proceso fue degradando su condición humana. Y entonces, él lo que es bastante extensa, pero en definitiva lo que él propone es que eso es lo que yo entiendo, ¿no? Que parte de lo recaudado de impuesto a las ganancias de las empresas, en lugar de dárselo al Estado, sea retribuido a los trabajadores como parte, digamos, él dice, de su contribución a la producción. ¿Qué opinión te merece eso? Yo creo que no es así, creo que no es cierto, que es todo lo contrario. Pero basta un poco nada más de introspección. Olvídense de los números y piensen un rato cómo trabajaba un pobre hace 150 años y cómo trabaja hoy un trabajador promedio hace 150 años en un país capitalista y un trabajador promedio hoy en un país capitalista. Entonces, el trabajador se levantaba antes de que salga el sol. No podía tener luz, porque una vela que produce una hora de luz costaba 6 horas del trabajo de un obrero. ¿Sí? Bueno, ahora esa hora de luz cuesta menos de medio segundo del trabajo del obrero. ¿Sí? Entonces, esa persona salía a trabajar, trabajaba 14 horas, comiendo mal, porque no comían igual que los ricos. Ahora comen igual que los ricos, antes no, antes comían distinto, comían mal, y por eso se morían también mucho más jóvenes. Y se agachaban y con la hoz cortaban y cortaban y cortaban, o hambreaban bolsas en el puerto o lo que fuere, y volvían a su casa cuando ya era de noche, y no tenían la posibilidad de tener luz. Digo, para mencionar un tema no menor, que es vivían en las tinieblas.
o en las penumbras. Entonces, esa persona hoy se levanta a la mañana en Estados Unidos, cualquier trabajador promedio americano, y se despierta con el sonido de su iPhone o de su celular. Igual que el que tiene su jefe, igual que tiene el dueño de la empresa. Va al baño y abre la canilla y tiene agua corriente. Antes los ricos tenían agua corriente porque tenían gente que corría a buscarles el agua. Pero nadie más tenía agua corriente. Y además tiene agua caliente y agua fría. Antes agua caliente tenían los ricos, los pobres no. Tenían encima la persona que iba a trabajar, las condiciones de trabajo eran completamente distintas que ahora. De ninguna manera esto es alienante, todo lo contrario, la persona que está sobre la cosechadora está conectada al mundo, está totalmente con la cabeza a mil trabajando, basta hablar con las personas que están arriba de las cosechadoras, no sé si alguna vez se ha puesto a charlar con ellos, están al tanto de todo lo que pasa, de los precios de la soja en Chicago, tienen una cantidad de noción de lo que están haciendo que es enorme, o sea, es impresionante, todo lo contrario de la alienación que se imaginaba Marx, que en la época de Marx, sí, si te ponían a afilar una cosita todo el día, bueno, eso se acaba. Y además ahora se acaba mucho más que antes y más rápido, porque todos los trabajos repetitivos y aburridos los van a hacer las máquinas. Y en Argentina todavía tenemos trabajos repetitivos y aburridos hechos por seres humanos, por los sindicatos y por las leyes nefastas que tenemos. Por ejemplo, los peajes. Los peajes no tienen sentido. Hoy pasás con el auto, en cualquier ruta moderna, en Chile, no digo en Suiza, en Chile pasás por la ruta y te mandan a tu casa el costo por se llama el free flow, ¿no? Pasás y simplemente la cámara te detecta y te debita la tarjeta de crédito que pasaste por ese lugar. Con lo cual, hoy no, acá tengo que construir, que además es mucho más caro, y todo lo que transportás a través de esa ruta es mucho más caro, y todo lo que pagamos en Argentina es mucho más caro que en otro país, por la ley de los sindicatos y las ideas de los políticos de poner restricciones a la libertad. Entonces, todos los trabajos repetitivos y aburridos los van a hacer las máquinas y los algoritmos. Y todo lo que queda para la gente es maravilloso. Es la creatividad, es la imaginación, son las artes, es la música, es la empatía, es la capacidad de trabajar en equipo, es todo lo que es más humano. Todo lo que nos hace más humanos, ese es el trabajo del futuro, gracias al avance enorme que está teniendo la tecnología. Y además, los países que tienen más tecnología son los que tienen menos desempleo. Pues es otra gran falsedad que muestran nuestros libros de texto en los colegios, una mentira total. Dicen la tecnología genera desempleo. Mentira. La tecnología te libera para hacer otras cosas. Libera tareas que son aburridas para poder hacer tareas más interesantes y para poder dar más bienes y servicios. Y es la forma de salir de la pobreza. Y en cambio en los libros de texto en Argentina, a mis hijos, colegios privados, y después lo he visto en cantidad de colegios públicos y privados, les enseñan lo contrario. O sea, es una aberración, porque están transformando a la gente en miserables mentalmente. Porque todo lo que estamos enseñando en nuestras escuelas es con la pedagogía del oprimido de Freire, que es un marxista, que lo que busca es que la gente se sienta oprimida por el sistema. Y él dice que se sientan oprimidos porque entonces se va a generar una emoción violenta, la bronca. Y esa emoción violenta es lo que va a permitir buscar la lucha de clases. Todo nuestro sistema educativo está basado en eso, hoy en día en Argentina y en gran parte de América Latina. Precisamente una de las observaciones de Fabián, Fabián Ver dice, las universidades están cooptadas por la izquierda y eso es un problema. ¿Qué es lo que estás diciendo vos? Sin duda. Juan tenía la mano levantada. Juan, ¿querés preguntar? Habilita el micrófono. Ahí está ahora. Dale. ¿Me escuchás? Perfecto. Bueno, la verdad, la charla de este amigo ahora, a partir de ahora, licenciado Echevarne, excelente, porque habla de la libertad. Y yo la tengo permanentemente de nuestro trabajo a nuestra forma de dar el servicio de salud, respetando la libertad de las personas y de los prestadores. Y la pobreza, desgraciadamente, ha crecido
a través de los subsidios. Los subsidios, corrupción. Y los subsidios le quitan la inventiva a la gente, porque le quitan la necesidad. Así que a partir de que nosotros tenemos un Estado prebendario que permanentemente ayuda para mantenerlos como esclavos a la gente, porque esta es la realidad, los transforman en esclavos, que esa gente no tiene alternativa, porque sabe que con lo que el Estado le da pueden vivir mínimamente y el ser humano tenemos la capacidad de la adaptación a lo menos. Así que pobreza es significado de subsidios, falta de educación clara y los impuestos que se les cobra a la gente que produce. Nosotros en la escuela le estamos enseñando, en la escuela argentina, ¿no? Le enseñamos a todos los jóvenes que deben aprender algo para ser empleados. Y resulta que el que le da empleado, desde el gobierno le dicen que es un maldito. Entonces, ¿qué queremos? Queremos tener empresarios que den trabajo, que produzcan, y son mala gente. Y a los estudiantes no los enseñamos a ser emprendedores. Ese es para mí el significado de la pobreza. Y bueno, es lo que en lo que por ahí me gusta escribir, hablo de lo que significa la falta de inventiva, de iniciativa y de preocuparnos por el estado político de nuestra patria. Así que le agradezco al licenciado Echevarne, me gustó mucho su conversación, porque quiere que le diga algo, es simple y entendible. Gracias. Muchas gracias, Juan. Gracias, Juan. Y un tema que me parece que es importante para entender lo que significa para mí la miseria, ¿no? Hablamos de villas miseria, que ahora les quieren sacar el nombre. Pero, ¿qué eran las villas miserias? Porque en Argentina no había villas miserias, había muy pocas cosas. Estaban, cuando éramos chicos, nosotros encontrabas algún, me acuerdo de la villa de YPF, por ejemplo, pero eran pequeños lugares. Después hicieron un sistema donde era muy difícil el acceso a la tierra, porque la tierra en Argentina era muy barata. Si bien en la repartija inicial estuvo mal hecha, pero como se repartieron millones de leguas, la gente las vendía y las vendían por nada. Y por eso podías llegar y con tu propio sueldo de trabajador de esquilar la lana en el sur, podías comprarte un campo después de 10 años. Y la gente iba saliendo y se compraban o una isla en el Tigre, y hacías una cosa de una plantación de manzanas. En todo el país que yo he recorrido varias veces, dando vueltas por todos lados, todo el mundo te cuenta las historias de los abuelos, de cómo fueron saliendo de la pobreza, y es fascinante las historias que tenemos. Pero ahora es distinto, porque ahora acceder a la tierra es dificilísimo. Primero porque te ponen una cantidad de requisitos para hacer loteos, que son solamente loteos para gente de ingresos medios o altos. Ya no hay loteos para gente de ingresos pobres, excepto cuando las manipulan los políticos. ¿Y cómo lo hacen? Y con la policía. Invaden una tierra y la lotean, pero sin comprarla. Y entonces hacen una villa miseria. Y ahí empieza, porque antes, ¿cómo hacías? El loteo implicaba hacer el dibujo, y entonces no había hacinamiento. Desde que vinieron los españoles hace 500 años, tenías el loteo, dibujabas la plaza, las calles, y tenés dibujados los terrenos, no tenés las casas, pero ya está dibujada la ciudad, o el barrio. En cambio, en las villas miserias no, porque hacen cosas mucho más chiquititas, y por eso tienen que subir para arriba, y terminan siendo miserables. Y donde lo verás, donde es la miseria, es en lo que decía Juan recién, en la corrupción. Porque con todos estos sistemas son corruptos, y lo ves en cosas como la basura. Entonces, hoy tenés partes de la ciudad de Buenos Aires, que vas acá, cruzás, estoy a 30 cuadras de casa, y ves basurales a cielo abierto, en plena ciudad, donde gobierna por ahí durante 30 años el peronismo. Explicame a esos intendentes que no fueron capaces de sacar el basural a cielo abierto, o por lo menos enterrar la basura, ¿no? O sea, cosas básicas. Cuando vos ves pobreza más basura, eso es miseria. Pobreza más basura, más corrupción, más droga, más todas las cosas que estamos viendo, ¿no? El Paco y todo lo demás. Eso es miseria. Y cuando ves que les están destruyendo de a poquito la capacidad de pensar y de razonar. Bueno, Agustín, acá tengo otra pregunta. Dice así, ¿por qué 75 años después no pudimos cambiar la mentalidad clientelista y demagógica del peronismo, cuando otros países fueron superando sus propios totalitarismos?
Es una buenísima pregunta, ¿no? Y yo puedo explorar una respuesta, si tuviera una respuesta precisa, pero creo que tiene que ver con algo que el general Perón era un tipo inteligente, y él imaginó algo que decía, ¿se acuerdan que decía, la organización vence al tiempo? Y armó un esquema corporativo bien organizado, que funcionó muy bien, y encima el peronismo tiene una habilidad asombrosa. Borges lo dibujaba como un monstruo, como una hidra de muchas cabezas. Y entonces el peronismo lo que hace cuando una de las cabezas refleja el monstruo, y la gente se da cuenta que lo que tenemos enfrente es un monstruo, la hidra oculta esa cabeza y te saca desde atrás otra cabeza linda, y entonces que todavía la gente no la conoce, de hecho te muestran 7 cabezas, y dice, a ver, ¿cuál es la que a la gente más le gusta? Y bueno, ahora lo que más le gusta es este. Ok, ponen esa persona al frente y van todos atrás. Ahora hemos visto la capacidad de esa hidra espantosa, pero genial, como por ejemplo lo que hizo ahora Cristina. La cara de Cristina ahuyentaba, no ganaba las elecciones, no tenía ninguna chance de ganar las elecciones. Podía sacar 30-35% de los votos, pero no ganaba. Entonces oculta su cara y pone enfrente una cara que en realidad no era que era linda cara de por sí, pero tenía una característica. La había insultado 1.000 millones de veces a Cristina. O sea, era el peronismo anti-Cristina, porque era el que decía que Cristina era deplorable. Les dijo tantas veces que Cristina era deplorable, que su gobierno era deplorable, que sus medidas eran deplorables, que todo lo que pensaba era horrible, que aumentar el número de Corte Suprema, de números de personas en la Corte Suprema era espantoso, que estaba todo mal lo que estaban haciendo, y bla, 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 bla. Entonces te ponen esa cara y vuelven a disfrazar el monstruo y te ponen el mismo monstruo, que después vuelve a hacer las mismas cosas, que ahora busca el aumento del número de miembros de la Corte Suprema, que quiere sacar a los jueces que estaban investigando a la Cristina para reemplazarlos por otros. O sea, es el mismo monstruo de siempre, pero se camuflan, siempre están camuflados y siempre te presentan una cara nueva. Y después, eso basado en el trípode del poder, que eso es lo que hay que comprender. Por eso no funcionó Cambiemos, porque nosotros teníamos hace 20 años atrás la posibilidad de crear un partido de centro-derecha nuevo, que en realidad hace 18 años empezó, que era Recrear. Y Recrear era con López Murphy. Y López Murphy tenía todas las mejores ideas, representaba las ideas de la libertad, todo lo que estamos hablando en esta charla, pero la clase dirigente argentina, entre comillas, eligió a los empresarios, a los que tenían la plata. El que tenía la plata era Macri. Macri con sus empresarios. Entonces apoyamos a Macri en lugar de a López Murphy. No yo no me opuse a Macri, está claro. En Recrear me opuse a Macri, no quería que entre Macri al partido. Siempre, nosotros teníamos 12 provincias, ellos tenían 4. Cuando nos unimos para las elecciones, terminó Macri, por supuesto, cooptando a la asamblea de Recrear, prostituyeron el partido, chuparon el partido, lo fusionaron, lo liquidaron y nos sacaron a los liberales del poder. ¿No? Esa es la realidad. Pero hay que considerar todas las personas que empezaron a insultar a López Murphy, que empezaban a decirle cosas, que en realidad se compraron un montón de tesis fabricadas para destruirlo, absolutamente mentirosas, haciéndolo responsable de la caída en el 2001, cuando López Murphy estuvo 10 días, pero ya estaba destruido el gobierno. O sea, ya había perdido al Chacho Álvarez, y cuando asume López Murphy se cae era una alianza. La mitad de la alianza se había ido, que era el Chacho Álvarez, y lo que quedaba eran los radicales, y los radicales se opusieron en contra. ¿Cómo iba a gobernar? Pero eso no es culpa de López Murphy, es culpa de los radicales, y en todo caso culpa de la Rúa, pero jamás puede ser culpa del ministro, es absurdo. Se compraron esa idea, la pusieron por todos lados, después dijeron, lo que pasa es que López Murphy no tiene carisma, minga. López Murphy tiene 10 veces más carisma que Macri, pero 10-1. 10-1, yo los he escuchado cuando en las campañas que íbamos, en las campañas electorales de esa época, íbamos a Lanús, a distintos lugares, López Murphy te hacía llorar y reír en la misma reunión. Y Macri lo que tenía es que te hablaba de Gago, pero fuera de eso mucho más no tenía. O sea, te decía, bueno, pero Gago va a venir a la Argentina si hacemos todo lo que decía Ricardo. ¿No? Entonces con esa frase salía después aprendió, de hecho, creo que después aprendió muchísimo, pero en esa y terminó siendo mucho mejor orador incluso y todo,
pero hace 20 años atrás, o 18 años, o 17 o 15, López Murphy era 10 veces mejor que Macri. Me excedí un poco en la respuesta, perdón, pero es la pasión que se me escapa. Como habla de López Murphy, te digo. No, ya habló. Hay otra pregunta acá que dice, ¿qué países de la actualidad están implementando una política liberal razonable? Bueno, pueden buscar los primeros 20 países del índice de libertades económicas y ahí van a encontrar los 20 países más lindos del mundo. Te vas a encontrar Canadá, Australia, Estados Unidos con sus bemoles, vas a tener los países nórdicos, que son absolutamente liberales, la gente cree que son socialistas porque no estudian lo que está realmente pasando. Pero vean el índice de libertades económicas y van a ver que Finlandia, Dinamarca, Suecia fue un país súper liberal hasta 1960, con un Estado pequeño incluso y con impuestos bajos. En la década del 60, que ya era un país desarrollado y además un país igualitario, porque la libertad inicialmente produce una desigualdad, cosa que a mí no me preocupa nada, porque la desigualdad no es ningún problema. O sea, si uno es desigual porque vino una persona y generó un producto nuevo, o inventó la cosechadora y se hace multimillonario, creó desigualdad. Pero ahora tenemos cosechadoras y somos todos más ricos. O sea, ¿cuál es el problema? Que el otro se hizo millonario, solamente la envidia. Pero esa desigualdad a mí no me preocupa. Lo que pasa es que después todos se hacen más ricos y se produce un esquema mucho más igualitario. Y eso era Suecia en la década del 60. Pero ahí empieza a crecer el Estado de bienestar, como ya eran ricos, empezaron a subir los impuestos y a gastar más, y a avanzar sobre la educación, los sistemas de salud, una cantidad de cosas con muy buena calidad, pero fue creciendo tanto el Estado, que aún el Estado sueco quebró, y se hizo pelota, y tuvo la crisis de 1992, pero ya era el Estado un 60% del PBI. Y cuando vino la crisis, ganó un partido liberal, con el lema de Milton Friedman, la libertad de elegir. Y con ese lema achicaron el gasto público, bajaron los impuestos. Después vino Reagan, que bajó los impuestos en Estados Unidos, y Suecia los bajó más. Empezaron a tener un impuesto a las ganancias de las empresas del 22%, no del 35% como tenemos nosotros. Suecia tiene un impuesto a las ganancias del 22%. Después tiene un impuesto a las personas, pero la gran diferencia es que con esos impuestos que pagás, recibís a cambio educación, salud, etc. De hecho, educación lo que recibís es un voucher para vos decidir a dónde mandás la educación a tus hijos. En Suecia, vos tenés la libertad de elegir si con ese voucher que lo financia el Estado, o que lo financiaste vos con los impuestos, pero que vuelve en forma de voucher, podés ir a la escuela pública o a la privada. Mejor dicho, a la escuela estatal o a la privada. Es decir que son sistemas muy libres. Finlandia, que tiene un sistema de educación estatal muy bueno, con enorme libertad, porque también hay que ver qué es lo que tiene dentro de ese sistema. Dentro del sistema de Finlandia, los directores de escuela tienen una enorme libertad, y los maestros tienen una enorme libertad, y la educación está pensada para ser diseñada para cada alumno. Vení. Sí, perdón. No, ya está, dale, vamos, seguí, Agustín. Sí, no, nada, creo que ahí tienen hay muchos países que valen la pena. Ahora Nueva Zelanda, con las reformas que hizo a fines de los 80, se transformó en un país muy libre. Australia, con las reformas que hizo un partido de izquierda, que es interesante, pero hizo reformas muy en favor de la libertad. Hoy Australia es un país libre, y fíjense que los jóvenes de los argentinos ahora, ¿dónde se van? Ahí tienen la respuesta. Se van a los países más libres. No se van a Cuba, no se van a Venezuela, no se van a Corea del Norte. Se van a Nueva Zelanda, se van a Australia, se van a Estados Unidos, y en todo caso a Europa. Pero esos son los destinos que eligen los jóvenes, porque saben que ahí es donde tienen las mayores posibilidades, en los países libres. Bueno, Agustín, vamos a la última, porque ya estamos cumpliendo el tiempo. Es que es una pregunta que está interesante. Dice así: el sistema político argentino se ha montado sobre la pobreza. El mejor negocio para los políticos es el cliente pobre, y cuanto más ignorante, mejor. Entonces, ¿cuál es el incentivo que puede tener la casta política de cambiar esto? Y la casta judicial se enriquece de una relación oscura con esta casta política. Ninguno. Por eso hay que reemplazarla.
Y eso es lo que estamos tratando de hacer en el partido nuevo que estamos creando, que se llama Unidos. Y no solo nosotros, sino que hay 8 grupos que están tratando de armar algo nuevo, y que además estamos conversando para ir a una convergencia. Y todo lo que defendemos, estas ideas de respetar la vida, la libertad y la propiedad privada, yo estoy convencido que el año que viene vamos a ir juntos a las elecciones y vamos a dar una sorpresa. El peronismo se va a desplomar, porque la Argentina se está desplomando, y junto con el desplome de la Argentina, el aumento de la criminalidad, el aumento de la inflación, ahí Sergio después tiene una pregunta, pero déjame terminar un segundo esto. Yo lo que creo es que va a venir para el año 2021, vamos a tener un pequeño rebote de la economía, porque lógicamente vamos a empezar a salir de la cuarentena y eso te va a marcar un rebote de la economía, y si se arregla el tema de la deuda puede ser un poco mayor todavía y demás, pero va a ser una W, porque vas a tener el brote inflacionario. Y cuando venga el brote inflacionario la gente se va a dar cuenta que a pesar de que la economía, por supuesto vamos a salir de los niveles mínimos que estamos teniendo ahora por la cuarentena, pero no vamos a llegar al nivel de lo que teníamos en 2018 y mucho menos en 2017. O sea que vamos a estar mucho más abajo, y además, con el proceso inflacionario, los salarios reales y las jubilaciones en términos reales van a seguir cayendo, con lo cual vas a estar mucho más pobre. La pobreza va a estar en el 55% de la población probablemente. Por eso las encuestas se le van a desplomar a Fernández. Y después los propios kirchneristas lo van a criticar a Fernández. O sea que Fernández va a perder a los moderados. Si dividimos a los que votaron a Fernández, un 30% por decir serán kirchneristas, también ahí con graduaciones, y un 18% son más moderados, que no hubieran votado por Cristina. Bueno, ese 18% ya los está perdiendo, porque muchos de ellos son justamente los que tienen un nivel un poco mejor, y son los que más están sufriendo ahora, porque hoy los más pobres, los que viven de planes sociales y qué sé yo, están más o menos igual, un poco peor, pero más o menos igual. En cambio, los de ingresos medios pero pujantes, los que estaban progresando, los que se estaban esforzando, los que tenían un emprendimiento o una profesión, o son plomeros o pintores o lo que fuere, y se rompen el traste trabajando, pero están progresando, a esos los mataron. Sobre todo si estás en el AMBA. Los mataron. O sea, les han hecho perder a veces 10 o 15 años de trabajo, de ahorros, ¿no? Y demás. Los mataron. O sea que eso no tiene vuelta. Cuando se den cuenta de todo lo que ha pasado, los van a odiar. Yo creo que se viene el que se vayan todos. Y ahí viene la gran oportunidad que tenemos nosotros, que es armar un gran tema en la centroderecha argentina, que presentemos una propuesta coherente, unificada, porque obviamente si somos 8 grupos, cada uno por su lado, no va. Nosotros tenemos una fórmula en Unidos que queremos que se elija de abajo hacia arriba, tanto las autoridades partidarias, y que éstas no puedan ser candidatos, y que los candidatos se elijan de abajo para arriba, y de manera federal en todo el país, donde la capital no tiene nada que decirle a los de Santa Fe y demás, sino que tienen que los propios de Santa Fe armarlo. Y después hay otros que lo quieren hacer más a la vieja usanza, con consensos entre líderes, y va a ser listas armadas por consensos. Yo no creo en eso, creo que hay que hacerlo de abajo para arriba. Pero aún así, estamos de acuerdo en ir a las PASO, donde tengas esa lista hecha por consensos y tenga la lista hecha nuestra de abajo hacia arriba, y se integre, pero a través del algoritmo del DONT, con la ley nacional, ¿no? Siempre y cuando tengamos PASO. Así que esa es la propuesta que tenemos y yo tengo mucha confianza. Sergio estaba pidiendo la palabra, Alberto. Sí, Sergio Lorenzo. Sí, ¿escuchás ahí? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, me conecté de mano con lo que dijiste, porque yo te iba a preguntar si no te parece que en las próximas elecciones tenemos que armar una alianza republicana de mucha consistencia para enfrentar a la famosa 7 cabezas que decimos, que es el kirchnerismo junto con el justicialismo. A mí me parece que la propuesta tuya es muy buena, pero fundamentalmente creo que tenemos que armar una alianza republicana que sea muy fuerte, porque si no, esta gente va a seguir gobernando, bueno, si a esto se le puede llamar gobernar, ¿no?
yo coincido con vos en lo que decías de la imagen de López Murphy. Yo fui candidato a primer senador provincial en el 2003 por Recrear, con lo cual sabés que la idea que tengo, pero bueno, me parece que no va a quedar otra que, como dice Ricardo, muchas veces tragarse el sapo y hacer una alianza que haga mucha fuerza, ¿no? Sí, yo creo lo mismo y creo que la alianza va a ser amplia, o debiera ser amplia, pero confío en que lo vamos a lograr, que incluya a Ricardo, por supuesto, que además es un amigo y yo lo considero un gran hombre, uno de los grandes hombres que tiene la Argentina. Sí, sí. Pero también tiene que estar José Luis Espert, y tiene que estar Javier Milei, y tiene que estar José Gómez Centurión, y Cintia Houghton, y Darío Lopérfido, y gente que no a todo el mundo le va a gustar lo mismo, las mismas personas, pero tienen que estar todos, tiene que estar Victoria Villarruel, ¿no? Tiene que estar, para mí tenemos que hacer una fuerza integradora de toda la gente que coincidimos mínimamente en el respeto a la vida, la libertad y la propiedad privada. Y después está en discusión el sistema de unirnos. Nosotros proponemos desde Unidos este sistema que es más competitivo, más parecido a lo americano, donde tenés muchos candidatos y la gente es la que decide los candidatos y no son los líderes que se deciden ellos mismos, de romper con la lista sábana desde adentro del partido, ¿no? Pero si no logramos que todos estén de acuerdo con esto, que no lo estamos logrando, por lo menos irán las PASO, de nosotros elegir de esta manera y los otros de la otra. Y ese sistema, que por supuesto con nosotros está también en Unidos, tenemos unos cuantos que ya se han sumado y que están de acuerdo con esto. Está Manuel Adorni, está Miguel Ángel Bogiano, Gustavo Segré, muchos de los economistas que están apareciendo por televisión, y muchos otros que no aparecen pero que son excelentes. Por ejemplo, Gustavo Semería en el tema de seguridad, que tiene clarísimo lo que hay que hacer en el tema de seguridad, que no es Zaffaroni y tampoco es mano dura, sino que es la mano firme y justa, ¿no? Que es la escuela de Soler y de Alberdi y de Beccaria, o sea, si quieren, Cesare Beccaria, Alberdi, Gary Becker, o sea, toda la escuela de la racionalidad en el sistema de seguridad, que no pasa por poner más policías en la calle, sino que pasa por un sistema del Código Penal y el Código Procesal Penal y cómo funciona, que va a asegurar la seguridad de la gente, porque no vas a tener más las puertas giratorias, ¿no? Y al mismo tiempo tienes que hacer inversiones en las cárceles. ¿Sí? Tenemos gente en salud que son extraordinarios, como Juan Carlos Parodi, que es el que inventó la operación de la carótida. ¿Se acuerdan que lo operó a Menem? Bueno, ese hombre que debe haber sido una de las personas que más vidas salvó del mundo. Pero además, es un fenómeno lo que sabe de cómo hacer hospitales autogestionados para mejorar la productividad de los hospitales y demás, de los hospitales públicos, pero que sean autogestionados, y una cantidad de cosas. Así que estamos ampliando, hoy tenemos 13.500 personas que se han sumado, y estamos buscando fusionarnos con el PL, que también está el PL en Santa Fe, en Córdoba y demás. Ellos por ahora no están aceptando, no sé bien por qué, porque ahora yo les pedí, bueno, díganme qué es lo que quieren, pero díganmelo por escrito, y si estamos de acuerdo decimos que sí, nos fusionamos. Y decir que todos los que podamos fusionarnos mejor, y si no, esta alianza para ir a las PASO. Agustín, tenemos una pregunta que vamos a hacer la última. Julio estaba levantando la mano. Pero habilita el micrófono porque no te escuchamos. Sí, perdón, buenas noches. La pregunta, Agustín, es, apoyo absolutamente la coherencia, participo en todas las ideas, me parece extraordinario. ¿Qué hacemos con el sindicalismo que tenemos? O sea, ¿qué hacemos contra los Moyano, contra todos estos tipos que realmente lo único que hacen es daño a toda la sociedad en general? Paran las empresas, acá en Rosario han parado una empresa, están cometiendo estragos. ¿De qué manera podemos modificar el tema del sindicalismo? Yo no digo que no exista el sindicalismo, tiene que existir el sindicalismo porque tienen que defender a los trabajadores. Estamos totalmente de acuerdo, pero quiero un sindicalismo como el Uruguay, no como el de Argentina. Bueno, sí, totalmente, ese es un tema clave,
Por suerte no todos los sindicalistas son como Moyano, ¿no? Ayer me invitaron a una cena con un sindicato peronista, pero antimoyanista, ¿no? Entonces, y la verdad es que coincidíamos en todo. Nos sentamos a hablar y conversamos largamente y coincidimos en todo y de hecho puede ser una pata de todo este proyecto, ¿no? Que sea una pata, digamos, donde el continente se llame peronismo, pero el contenido son las ideas de la libertad, es decir, una especie de peronismo republicano. Que de hecho yo creo que para Argentina mejore, tenemos que tener un peronismo republicano. Porque como continente es interesante porque en el fondo, cuando uno dice ¿qué es el peronismo para mí? Es una cosa, que yo conozco la historia del peronismo, mejor de lo que probablemente la conocen muchos peronistas, y entiendo lo que significó el militarismo, el fascismo, el corporativismo y todo lo demás, y para otros es una aspiración a una cantidad de cosas, y una cantidad de valores positivos. Entonces, si tomamos esos valores positivos y simplemente los ordenamos de manera más republicana, y tomamos en la idea del trabajo, ¿no? y del progreso y una cantidad de cosas, podemos comprender que podemos tener muchas coincidencias. No, por supuesto, con los que viven del clientelismo permanentemente, pero yo creo que la mayor parte de la gente no quiere eso. Y nosotros tenemos una propuesta que elaboramos, no en el partido, sino en Libertad y Progreso, que básicamente es el sindicalismo a la chilena, y que ahora lo están haciendo en Brasil también, que son un montón de unas reformas que tienen varias componentes. Un primer componente es que dejan de haber acuerdos colectivos por arriba de los acuerdos de las empresas, sino que los acuerdos de las empresas son superiores a los acuerdos colectivos. Con lo cual deja de haber un unicato. Y una cosa que viene desde muy temprano. Ustedes saben que Saavedra, antes de ser el presidente de la primera junta, iba a los juicios y él defendía a los sindicatos que querían nacer, de los sindicatos que no querían permitirles nacer. Y entonces él daba, con ideas de Locke y demás, demostraba que uno tiene derecho a ser un sindicato aunque esté solo. El sindicato de sí mismo, para proteger tus propios derechos. Si vos crees que esa es la mejor manera, y entonces demostraba que no tenías obligación a afiliarte a un sindicato. Y que cada uno podía hacer su sindicato a su manera, y que no dependías de otro mayor, ni de acuerdos sectoriales y todo lo demás, sino que tienen que ser libres. Además, no tienen que poder debitarte de la cuenta, o sea, del sueldo. Cada persona que quiera aportar al sindicato, todos los meses tiene que ir y aportar al sindicato. Pero no se lo puede contar de la planilla de sueldos, eso es una aberración. Ahora lo hizo Bolsonaro, y tengo informaciones de que cayeron 90% de los ingresos de los sindicatos en Brasil. O sea que cuando son libres de verdad, hay que ver cuánta gente los quiere sostener a los sindicalistas, y cuántos no. Es decir, que hay una cantidad de cosas para hacer. Pero yo no le tengo miedo. Porque si tenés los votos, que ese es el único punto importante, tener los votos. Pero si a vos te vota más del 50% de la gente, las leyes las sacás porque tenés los votos. Y las decisiones se toman en el Congreso. Y por supuesto no les permitís a 1000 tipos que te tiren piedras, como permitió Larreta. Eso es un absurdo total. Si vos tenés la Constitución en la mano, y además tenés 200.000 hombres en armas, 1000 personas te van a tirar piedras. De ninguna manera. Eso es absurdo. No permiten hacer eso en ninguna parte del mundo. Y hay protocolos que están estudiados y se implementan en todos lados, pero que además hemos demostrado que se pueden implementar en Argentina en la misma ciudad que Larreta no lo puede hacer. Patricia Bullrich lo hizo. Cuando no pudimos jugar, yo siempre digo, porque fue un día muy especial para mí, ¿no? El día que no pudimos jugar Boca River, y terminamos jugando en Madrid, y fue muy especial porque ganamos 3-1. Entonces, un día muy, muy interesante. Pero lo tuvimos que hacer en Madrid. Ahora, en esa misma ciudad de Buenos Aires, que Larreta no fue capaz de poner orden, 10 días después, fue el G20, vieron al presidente de todo el mundo, y Patricia Bullrich se encargó de la seguridad. Y no hubo un solo problema, ni un solo problema. Pero por supuesto lo planificó con tiempo, con un año de anticipación, mandó comprar los carros hidrantes, que incluso se importaron, para tener la última tecnología en la represión racional de las huelgas, de las manifestaciones cuando son violentas y demás, todos los protocolos internacionales, pero practicados,
hizo los 3 círculos, hizo inteligencia, le sacó las bombas Molotov antes de que las tiren. No es que no las quisieron tirar, es que se las sacó antes de que las tiren. Después le sacó todas las armas que iban a llevar a las masas para romper las piedras, todo lo demás, y nunca los dejó pasar. Y se acabó el problema. Entonces, si tenés el paquete de medidas, por ejemplo, haces una mega ley como hizo ahora, la ley que hizo ahora la calle Pou, donde deroga a 60 leyes socialistas, además de un montón, 3.000 artículos tiene la mega ley. Cuando vas a tratar esa mega ley, yo pongo los 3 círculos y no hay nadie en la plaza. Olvídate, nadie. No dejás que venga nadie a molestar, de ninguna manera. Los que están discutiendo en el Congreso son los representantes del pueblo, sin tener ningún tipo de presión de ningún grupo de poder. No podés permitir que estén ahí presionando, como se hace muchas veces, que los que están arriba presionan y gritan, y no, de ninguna manera se desaloja. No podés permitir la presión de los representantes del pueblo. Ya están representados, los eligieron la gente, punto. O sea, la ley y el orden. Bueno, Agustín. Pero necesitan los votos, eso sí. Los votos, claro. Sí, bueno, muchísimas gracias. No sé, te invito a ver si querés hacer un cierre, dejarnos un mensaje. Bueno, ¿les puedo pasar un chivo? Por supuesto. Bueno, yo los invito a sumarse. Que si los que quieran sumarse necesitamos hacerlo, y les digo por qué. Porque la posibilidad del éxito nace en las mentes de las personas, pero los demás empiezan a contagiar cuando ven que otros se suman. Ahora se sumaron 13.500 personas. Si se vuelven a sumar otros 13.500 en los próximos meses y pasamos a 26.000, se va a generar una sensación de éxito donde van a hacer reflexionar a los que todavía no se sumaron, por ejemplo, del Partido Libertario. Y ahí vamos a sumar todos los del Partido Libertario juntos, que por ahí no sé cuántos serán ahora, pero serán 6.000, 7.000, 8.000. O sea que va a ser un salto. Después a los del partido de Yamil Santoro, otro salto. Vamos a empezar a sumar. Así que necesitamos que se sumen, que se afilien. Y si les gusta más afiliarse a otro, como a Gómez Centurión, porque lo sienten más afín a sus ideas o lo que fuera, afíliense también. Necesitamos que la gente se afilie para salir del miedo. Hay mucha gente que tiene miedo. Los jóvenes no saben mucho lo que es afiliarse. Pero sin embargo, hoy se están afiliando más los jóvenes que los viejos. Después, nuestro partido, por ejemplo, tenemos el promedio de edad es 32 años. ¿Qué está pasando con la gente grande que no se afilie? ¿No? O sea, tienen que tomarse la decisión de hacerlo. Es necesario. Necesitamos sentir ese apoyo, los que estamos trabajando en esto también, porque es indispensable para poder seguir adelante. Porque ustedes saben que la política es horrible, es tirar la honra a los perros, los insultos que recibí de todos lados es impresionante. Ahora te insultan, es muy gracioso, porque te insultan los de Cambiemos porque los criticás. Claro, cuando los apoyábamos, también nos insultaban porque les decíamos algo. Te insultan los de Cristina, obviamente, los kirchneristas y demás, porque los criticás. Pero también te insultan los liberales porque te dicen que somos demasiado tibios, por ejemplo. O sea que es un absurdo. Así que nada, yo los invito a ayudarnos, a apoyarnos y a difundir estas ideas y a soñar, porque es factible hacerlo, es probable que lo vamos a lograr, y además ayudarnos a unirnos con todos los demás, con López Murphy y con todos los demás que quieran sumarse a este proyecto. Así que muchas gracias, Tito, muchas gracias a todos por aguantarme más de una hora, así que un placer. Un gran gusto, un gran gusto. Muchas gracias, Agustín, y bueno, pido que le demos un aplauso a Agustín para saludarlo y agradecerle. Muchas gracias, Agustín. Muy bueno. Muchas gracias a ustedes, un placer. Gracias, Agustín.